Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. En este espacio vamos a trabajar la salud sexual y reproductiva. Antes de comenzar a desarrollar este PowerPoint, me gustaría empezar a pensar que para poder hablar de salud sexual y reproductiva de manera integral, es necesario pensar cómo el cuerpo político se vincula con lo privado, con lo individual, también integrado al lugar, a lo local, al espacio de lo público. Sobre el cuerpo están actuando, sobre nuestros cuerpos, están actuando permanentemente el Estado, la comunidad, la familia, la religión, el mercado. Es por eso que se construye una cultura alrededor de la sexualidad, y por eso la salud sexual y reproductiva está tan condicionada por un montón de fuerzas que actúan a través de la cultura, a través de controles de alguna manera patriarcales. Estas fuerzas que se proyectan en las instituciones transforman los cuerpos de las mujeres en expresiones de relaciones de poder. Continuando con esta idea de pensar el cuerpo político, vamos a trabajar los objetivos de este módulo pensando los fundamentos teóricos para la promoción y protección de la salud sexual y reproductiva y cómo deben estar orientados a mejorar la salud sexual, digamos, y reproductiva de los sujetos y de las comunidades. Esto plantea la necesidad también de acciones abordándolas desde una perspectiva de género, de derechos humanos, de un enfoque intercultural. Y cuando hablamos de perspectiva de género, quizá es importante diferenciar lo que sería un enfoque sensible a las cuestiones de género y un enfoque diferenciado de las políticas de género transformativas, ya que el primero, el enfoque sensible, facilita el ejercicio de derechos atendiendo a las definiciones de género, pero puede llegar a contribuir a reforzar la subordinación en los roles tradicionales. En cambio, todas aquellas acciones destinadas a pensar en un enfoque de género transformador generan estrategias que desafían abiertamente las desigualdades de género. Intentan romper con los marcos estructurales, objetivos y subjetivos que mantienen y reproducen los patrones de desigualdad en nuestras sociedades. Es por eso que les proponemos trabajar la salud sexual y reproductiva desde esta perspectiva. Recuperando la historia en torno al surgimiento de los derechos sexuales y reproductivos, vamos a comenzar contando o hablando un poquito sobre la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un instrumento jurídico internacional aprobado por los Estados miembros y que compromete con una serie de obligaciones para con las mujeres a los distintos estados. La convención está compuesta por una serie de normas y obligaciones que obliga a los estados a adoptar medidas de manera muy concreta para eliminar la discriminación contra las mujeres. Permite medidas transitorias de acción afirmativa a las que se las llama también medidas especiales de carácter temporal. Por ejemplo, las leyes de cuota en materia electoral, reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres y obliga a los estados a eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres, define también la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva,
fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, aporta de alguna manera y se compromete con el sistema de las Naciones Unidas en Panamá en torno al seguimiento de las observaciones que el comité de la Convención reconoce y protege de alguna manera a los diversos tratados internacionales de los derechos humanos. Después también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Los 4 principios fundamentales de la Convención son, hay más, pero los más relevantes: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo, y la participación infantil, entre otros. Después también tenemos el programa de acción de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, en Viena. Esta conferencia trató el tema de los derechos humanos de manera amplia, poniendo especial énfasis en recalcar los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas, los derechos de las minorías, entre otros, en el contexto de los derechos económicos y los políticos universales. Los derechos de la mujer en particular tuvieron una fuerte y notable presencia en esta conferencia. En 1994 surge el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Se enfoca en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, llevada a cabo en Egipto en 1994, en la cual se trataron temas referidos a los derechos sexuales y reproductivos, a las acciones para mejorar la situación de las niñas, el estatus de la mujer, la situación de los adolescentes y la igualdad de género como componentes básicos para mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. Las recomendaciones producto de esta conferencia conforman el programa de acción. También en 1995, un año después, surge el programa de acción de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, reconociendo las aspiraciones de las mujeres del mundo entero y tomando nota de la diversidad de las mujeres y de sus funciones y circunstancias, haciendo honor a las mujeres que han allanado el camino e inspirados por la esperanza que reside en la juventud del mundo. Se reconoce que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en el último tiempo, aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten todavía las desigualdades entre hombres y mujeres y sigue habiendo obstáculos importantes que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos. Reconocen asimismo que esta situación se ha visto agravada por una pobreza cada vez mayor que afecta la vida de la mayor parte de la población del mundo y tiene sus orígenes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Este programa se compromete sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, y conviene de alguna manera que esta es una tarea de acción urgente con un espíritu decidido, de esperanza, de cooperación, de solidaridad, ahora y para el futuro, ¿no? Realmente es muy interesante lo que plantea este programa de acción. Después surge también en el 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina. Esta convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adapta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma con todas las personas con todos los tipos de discapacidad. Deben poder gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Se aclara también y se precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derecho y se indican las esferas en las que es necesario introducir de alguna manera adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que se debe reforzar la protección de esos derechos. Continuamos con las leyes 25.808 y 25.273. Estas permiten garantizar el derecho a la educación, al tránsito y a la permanencia en la institución educativa de los adolescentes durante el embarazo y la lactancia. También la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, promueve el ejercicio de la sexualidad en un marco de derechos, estimula su articulación con el sector salud y educación. Los principales objetivos de este programa son alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que cada uno pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia. Por otro lado, también tiene como objetivo disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir los embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, contribuir a la prevención y a la detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH-Sida, las patologías genitales y mamarias. Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y a la procreación responsable. También permite potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y a la procreación responsable. Este programa también tiene una función importantísima, puesto que asigna presupuesto para la compra de métodos anticonceptivos y permite que los hospitales y centros de salud públicos puedan recetarlos y entregarlos de manera gratuita. Luego tenemos el antecedente de la ley 26.150 de educación sexual integral en las escuelas, que establece que todos los educandos tienen el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, o sea, en todo el territorio nacional, entendiendo como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos. Hoy sabemos que todavía las ESI representan un desafío hacia el interior de la institución educativa, puesto que todavía existen un montón de barreras, barreras de conocimiento, de formación de recursos humanos, de sostenibilidad en el tiempo, que permiten que todavía sea un desafío, pero se ha avanzado muchísimo en la problemática y se ha logrado instalar la CESI en la escuela de manera transversal a toda la currícula educativa. Por otro lado, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes propone la protección integral de los derechos de estos que se encuentren en el territorio argentino para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. Me pareció interesante citarles ese artículo porque de alguna manera esta ley garantiza el derecho de los
de los niños, niñas y adolescentes a acceder al sistema de salud de forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto de la confidencialidad. Y continuando con la legislación, también tenemos la de parto humanizado, que lo que propone es que padres e hijos tienen derechos durante el proceso de nacimiento, y esto no es poco, ¿no? Porque no se trata solamente de entregarse, ¿no es cierto?, a un sistema de salud, sino que el sistema de salud piense y entienda que toda mujer, en relación con su embarazo, en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto, tiene derechos a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas, a ser tratada con respeto, a que se garantice su intimidad, a que se tengan en consideración sus creencias culturales, y no solamente contempla la situación de la mujer, ¿no es cierto?, sino también la situación del hombre y del hijo que va a venir al mundo en ese parto humanizado. Bueno, también tenemos la ley 26.485, que nos propone un marco normativo contra la violencia de género, de alguna manera, y protege de manera integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La ley 26.618, sancionada en el 2010, legisla el matrimonio igualitario, y a modo de resumen, lo que propone la ley es que le otorga los mismos derechos al matrimonio igualitario que a los matrimonios de personas homosexuales. Entonces van a gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales a casarse, a adoptar hijos e hijas, entre otros aspectos que regula también la ley. Y podríamos continuar enumerando la legislación, el Código Penal, la Constitución. Pero me pareció interesante para introducirnos brevemente de manera, digamos, legal, por decirlo de alguna manera, en el tema del aborto, y en el artículo 86 del Código Penal, año 1922, entra en vigencia el aborto despenalizado, permitido. En la segunda parte de este artículo se mencionan las distintas, de alguna manera, las distintas formas en las que el aborto estaría consentido, y estas son dos. Una es si se ha hecho con fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, o sea, si la madre está en riesgo de vida, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y a esto se lo llama aborto terapéutico. Y el otro es si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer, y a esto se le llama, siempre y cuando el artículo para el año, contextualice en el año 1922, dice una mujer idiota o demente. Para aquellos años a este tipo de aborto se lo llamaba aborto eugenésico. En este caso, el consentimiento de su representante legal debería ser requerido para el aborto.
O sea que ya desde el año 1922 había una cierta despenalización del aborto sobre ciertas situaciones particulares. Un poco para continuar avanzando en la lectura de la problemática de la despenalización del aborto o el debate sobre la despenalización del aborto, hubo un fallo que fue muy importante que se llamó fallo Fall, donde la Corte liberó de sanciones a una adolescente de 15 años que había sido abusada por su padrastro. La decisión del máximo tribunal pone fin a las interpretaciones del Código Penal sobre la interrupción legal del embarazo. Esto fue en el 2012. Con un fallo histórico, entonces la Suprema Corte de Justicia resuelve por unanimidad que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. También estará exento de castigo el médico que practique dicha intervención. Luego, después de un largo recorrido de luchas, y quizá acá no todos estén a favor de estas luchas, cada uno tendrá su postura y desde este grupo de trabajo se respeta, pero es importante historizar también para saber un poco dónde estamos parados y hacia dónde vamos y qué nos demanda también la sociedad como sociedad. Y en esta idea de legalización del aborto surge el proyecto de ley de interrupción voluntaria del aborto con la firma del aval de más de 40 diputados y diputadas nacionales que propone despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud, tanto público como privado, y las obras sociales del país, hasta las 12 semanas de gestación y sin límite de tiempo en las actuales causales que contempla el Código Penal, peligro para la salud o la vida y violación. Todavía esto fue en el 2012 con la campaña nacional del derecho al aborto legal, seguro y gratuito acá en Argentina. Todavía hoy estamos discutiendo como sociedad y se está discutiendo también desde lo legal este tema. Y seguimos pensando en tres líneas que nos dejó la campaña nacional del 2012 y que todavía siguen de alguna manera reproduciéndose en la sociedad, que son tres líneas fuertes, potentes, y que se abordan de manera integral de distinta manera. Ellas son la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Y podríamos continuar enumerando la legislación argentina, el marco internacional, pero quizá sabiendo que contamos con todo este marco normativo y legislativo, la pregunta sería en qué escenario estamos, cuánto de verdad y de utopía hay, porque cuando vamos a los distintos escenarios nos encontramos con otras realidades donde lo normativo parece no llegar, parece quedarse en eso, simplemente en lo normativo, y parece que el escenario de la práctica excediera, ¿no es cierto?,
todo nuestro deseo de poder generar mayores situaciones de igualdad, quizá. Y esto nos trae a la pregunta de pensar qué podemos hacer, ¿no? De pensar que el problema a resolver, pensarlo desde una visión centrada en garantizar ese acceso en igualdad de condiciones, ¿no? Pensar de pasar esta idea de que tuvo siempre, ¿no es cierto?, lo normativo, ¿no es cierto?, de la situación sujeta a derechos, a la idea de que somos sujetos de derechos. Y hablar de derechos sexuales y reproductivos es también acordar que para el pleno ejercicio de los mismos es necesario que se vayan revirtiendo las condiciones de pobreza y de exclusión que viven miles de mujeres y varones en toda la región. Para que se vayan transformando esas condiciones de vida es necesario trabajar para la resolución de un sinnúmero de necesidades con base en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. No vamos resolviendo un problema primero y otro después, sino que juntos, de manera integral y abarcadora, los vamos resolviendo al unísono. Bueno, ¿y cómo comenzamos, ¿no?, a pensar qué podemos hacer? Y entonces ahí es cuando empezamos a ver que en realidad podemos organizar nuestra atención a partir de distintos enfoques. Tenemos el enfoque macropolítico, que son las políticas públicas saludables, el marco normativo, la legislación, que de alguna manera nos marcan las líneas de acción y nos dan el sustento para nutrirnos en esas líneas. Después, yendo a los escenarios, tenemos el enfoque comunitario, ¿no es cierto? Y ahí podemos trabajar en reforzar las acciones comunitarias, no solo en materia de derechos sexuales y reproductivos, sino también en cuanto a lo que es la salud sexual y reproductiva. El enfoque individual, que es el que la mayoría de ustedes conocen, el que quizá más acostumbrados estén a desarrollar, y en este quizá tengan que centrar la mirada de manera integral en el desarrollo de habilidades personales en cuanto a la salud sexual y reproductiva, el conocimiento de los derechos que la persona tiene para propiciar conductas más emancipatorias. Y después también pensar en el sistema de salud, ya sea municipal, provincial, nacional, o en la intersectorialidad, en el trabajo intersectorial, para potenciar el esfuerzo que realizamos en la construcción de redes de trabajo que nos ayuden a construir equipos en distintos lugares que promuevan la salud sexual y reproductiva y los derechos, ¿no? Y también en pensar la reorientación de los sistemas de salud hacia su interior y hacia su exterior. A nosotros nos gusta pensar en construir cultura de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, eso implica todo un trabajo, pero creemos que es posible. Y pensando en promover la salud sexual y reproductiva, tendríamos que comenzar delimitando distintos aspectos que no solamente nos ayudan a organizar el trabajo, sino también a planificarlo en función de los distintos escenarios. Entonces vamos a tener que tener en cuenta el dónde vamos a desarrollar
esa promoción de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos, y ese donde puede ser tantos lugares como nosotros creamos posibles, pensar por ejemplo en lugares de trabajo, en los centros de la salud, en las escuelas, en los hogares, en nuestros propios hogares. Y luego pensar en el cómo vamos a hacer esa promoción. Y pensar que ese cómo debería contemplar el trabajo interdisciplinario, la construcción de equipos de trabajo interdisciplinarios para promover la salud sexual y reproductiva, la intersectorialidad que nos permita conectarnos con otros sectores relacionados con la problemática, la participación y la abogacía. Y cuando hablamos de abogacía, estamos haciendo alusión a su traducción al español de la palabra inglesa sajona advocacy, que es una forma de entender la participación comunitaria. Es una forma de hacer una lectura de los colectivos sociales para poder introducir en la agenda pública determinados temas. En este caso sería la salud sexual y reproductiva con perspectiva de derechos humanos. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con el conocimiento para el autocuidado, la autoatención, el establecimiento de canales de comunicación y todas aquellas herramientas que podamos utilizar en pos de la promoción de la salud en esta problemática. Y después hay algo que tenemos que tener sumamente en claro, que es el qué. Y cuando hablamos del qué, en realidad estamos hablando de los condicionantes. Y estos condicionantes pueden ser factores que obstaculicen de alguna manera que se pueda llevar a cabo la salud sexual y reproductiva. Y que son cuestiones relacionadas con el género, la etnia, la clase social, los factores psicosociales, la violencia, y por eso es importante cuando pensamos en la planificación de acciones de promoción de la salud en los distintos escenarios, no importa cuál sea, pensar en que hay que construir toda una cultura, hay que construir y también hay que deconstruir, deconstruir de alguna manera todos esos discursos que están internalizados, que están naturalizados en la sociedad alrededor de la vivencia de la sexualidad, de la salud sexual, de los derechos sexuales y reproductivos, para construir una cultura, ¿no es cierto?, del cuidado de la salud sexual y reproductiva, con un fuerte anclaje en los derechos sexuales y reproductivos y en los aspectos de género. Y cuando hablamos de condicionantes, también estamos hablando de las barreras de accesibilidad, ¿cierto?, para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y entre esas barreras, que la mayoría de ellas son culturales, tenemos el escaso conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los adolescentes y también los adultos mayores. También tenemos una concepción limitada de la sexualidad, a la genitalidad, a la expresión pulsional sexual y de reproducción disociada del placer.
la libertad de elección y una ética del cuidado de sí y de los otros y de las otras, tanto en la ciudadanía como en el personal que trabaja en los efectores de salud. También hay una escasa circulación de varones en general y mujeres adolescentes en particular en los centros de salud. Hay una baja permeabilidad de las perspectivas de género y de derechos humanos en las prácticas de atención por parte de los agentes de la salud. Por eso es importante que cada uno de nosotros, esto no lo estamos diciendo como una generalidad, pero cada uno de nosotros debería de poder hacer una lectura y un análisis de situación de cómo es la comunidad en la que está inserto su centro de salud, cómo son esas personas que consultan, quiénes son los consultantes a cada centro de salud, cuál es la problemática más fuerte que existe, cuáles son las tasas de mortalidad infantil que tienen, de mortalidad materna, la cantidad de embarazos adolescentes, empezar como a preguntarnos no solo por el problema, sino cuál es el estado de situación de la problemática. Y bueno, avanzando en esta línea de pensar qué podemos hacer, yo creo que una de las primeras cosas que no podemos dejar pasar es perder oportunidades. Perder oportunidades de encuentro con el otro, perder oportunidades de los consultantes cuando se acercan al centro de salud, perder oportunidades en la comunidad, perder oportunidades en la escuela. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a las oportunidades que tenemos para hacer la promoción de la salud sexual y reproductiva. Y en relación a este no perder oportunidades, me gustó una cita de la OMS que dice: toda circunstancia en que una persona tiene contacto o acude a un establecimiento de salud y no recibe las acciones integrales de salud que le corresponden, de acuerdo a las normas vigentes, según grupo etario, género y condiciones de riesgo. ¿Y por qué me gustó esta cita? Porque no solamente habla del perder oportunidades, sino que puede llegar el consultante, pero si no damos esos cuidados integrales de salud, también estamos perdiendo una oportunidad. Y me pareció que sería interesante reflexionar en cuanto a cuando hablamos, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos, de cuestiones de género en relación a la vivencia de la sexualidad, si realmente estamos trabajando de manera integral, ¿no? Según el grupo etario, el género, las condiciones de riesgo del consultante, según las necesidades que trae consigo la persona. Me parece interesante porque muchas veces la práctica, el trabajo y el tiempo, principalmente el factor tiempo, nos pasan por encima y no nos dejan detenernos en estos detalles importantes. Así que se los dejo como reflexión.